¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de confesarte regularmente, sientes que algo sigue bloqueando tu paz interior? ¿Por qué parece que hay una barrera invisible entre tu alma y la misericordia divina? Imagínate por un momento en una iglesia silenciosa, donde las velas parpadean suavemente y el aroma del incienso llena el aire. En ese ambiente sagrado, Santa Brígida de Suecia, una de las místicas más poderosas de la historia, recibió una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el perdón. Cristo mismo le mostró algo que pocos conocen y que aún menos se atreven a confesar. Santa Brígida no era una mujer común, madre de 8 hijos, viuda, fundadora de órdenes religiosas y consejera de reyes. Ella tenía una conexión especial con el mundo espiritual. Durante sus éxtasis místicos, Jesús le reveló secretos profundos sobre la naturaleza del pecado y del perdón. Y entre todas estas revelaciones, hay una que destaca por su importancia. Existe un pecado específico que actúa como una muralla, impidiendo que la gracia divina fluya libremente en nuestras vidas. Este no es un pecado cualquiera. No estamos hablando de mentiras pequeñas o de momentos de ira. Es algo mucho más sutil, más arraigado y, paradójicamente, más común de lo que imaginamos. Es un pecado que muchos católicos devotos cometen sin darse cuenta y que raramente aparece en nuestras listas de examen de conciencia. Hoy te voy a revelar exactamente cuál es este pecado que Santa Brígida identificó como el gran obstáculo para el perdón divino. Te voy a explicar por qué es tan peligroso, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de él para experimentar verdaderamente la misericordia infinita de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que le des like a este video para que más personas puedan conocer esta revelación tan importante. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental sobre las visiones de Santa Brígida. Las visiones de Santa Brígida no eran simples sueños o imaginaciones piadosas, eran encuentros reales con Cristo, tan vívidos que ella podía describir hasta el más mínimo detalle de lo que veía y escuchaba. En una de estas revelaciones extraordinarias, Jesús le mostró algo que la dejó profundamente conmovida. Había personas que se confesaban frecuentemente, que cumplían con todos sus deberes religiosos, pero que seguían cargando un peso espiritual que les impedía experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Cristo a Santa Brígida en esa visión tan poderosa que cambió su vida para siempre? Le reveló que el pecado que más bloquea el perdón divino es la falta de perdón hacia nosotros mismos. Sí, escuchaste bien. No es el orgullo, no es la lujuria, no es la avaricia. Es esa voz interior que nos dice una y otra vez: no mereces ser perdonado. Lo que hiciste es imperdonable. Dios no puede amarte después de lo que has hecho. Esto me lleva a contarte algo que he observado en mi ministerio durante años. Muchas personas vienen a confesarse, dicen sus pecados con sinceridad, reciben la absolución, pero salen del confesionario sintiendo exactamente lo mismo que cuando entraron. ¿Por qué? Porque aunque Dios los ha perdonado completamente, ellos siguen atormentándose, siguen castigándose mentalmente. Siguen creyendo que su pecado es más grande que la misericordia divina. Imagínate a una madre que no puede perdonarse por haber gritado a sus hijos, o a un esposo que se flagela constantemente por una infidelidad del pasado ya confesada. O piensa en esa persona que cometió un error en su juventud y décadas después sigue sintiendo que no merece la paz interior. Estos son ejemplos reales de cómo la falta de autoperdón se convierte en una barrera espiritual. Santa Brígida entendió que cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos, en cierta manera, diciéndole a Dios que su perdón no es suficiente. Estamos poniendo nuestro juicio por encima del juicio divino. Y esto, hermanos míos, es lo que verdaderamente bloquea la gracia en nuestras vidas. Ahora presta atención a esto, porque es crucial para tu crecimiento espiritual. Si te identificas con lo que estoy describiendo, si sientes que este mensaje está hablando directamente a tu corazón, te pido que comentes aquí abajo: Jesús, ayúdame a perdonarme,
para que podamos orar juntos por tu liberación. Pero necesitas entender algo más profundo sobre cómo este pecado opera en nuestras vidas cotidianas. La falta de autoperdón es como un veneno espiritual que se infiltra en todos los aspectos de nuestra relación con Dios. Cuando Santa Brígida preguntó a Cristo por qué algunas almas no experimentaban la paz después de la confesión, Él le mostró una imagen poderosa. Eran como prisioneros que tenían las llaves de su celda en las manos, pero se negaban a usarlas porque creían que merecían estar encerrados. Este pecado se manifiesta de formas muy específicas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando oramos pero nuestras palabras parecen rebotar contra el techo, cuando leemos la Biblia pero los versículos sobre el amor de Dios nos suenan vacíos, cuando participamos en la Eucaristía pero no sentimos esa unión íntima con Cristo que tanto anhelamos. Todo esto puede ser resultado de esas cadenas invisibles del autoprejuicio que nosotros mismos nos hemos puesto. Y sabe qué más le reveló Jesús a Santa Brígida. Le mostró que este pecado es especialmente común entre las personas más devotas, entre aquellos que más aman a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente su amor profundo por Cristo les hace más conscientes de cuando lo han herido con sus faltas. Es como si su sensibilidad espiritual, que debería ser una bendición, se convirtiera en una trampa cuando no la equilibran con la comprensión de la misericordia infinita. Piensa en San Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Pudo haber quedado paralizado por la culpa, rechazando para siempre la posibilidad de ser perdonado. Pero Cristo mismo lo buscó después de la resurrección, le preguntó 3 veces si lo amaba y le encomendó cuidar de su rebaño. Pedro entendió que el amor de Dios era más grande que su traición, y por eso pudo convertirse en la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Esto me recuerda a una mujer que conocí hace años, que después de un aborto en su juventud, pasó 30 años sin poder recibir la comunión porque, aunque se había confesado múltiples veces, no podía creerse perdonada. Cuando finalmente entendió que su autopunición estaba impidiendo que la gracia fluyera en su vida, experimentó una liberación tan poderosa que transformó no solo su relación con Dios, sino con toda su familia. Ahora presta atención a algo fundamental que Santa Brígida aprendió en sus visiones. Cristo le explicó que cuando nos aferramos a la culpa después del perdón sacramental, estamos cometiendo una forma sutil de orgullo espiritual. Estamos poniendo nuestro criterio humano por encima de la decisión divina de perdonarnos. Es como si le dijéramos a Dios: tú no entiendes realmente lo grave que fue mi pecado. Si mientras escuchas esto, sientes que tu corazón se está removiendo, si reconoces estos patrones en tu propia vida espiritual, te invito a que pongas en los comentarios «Acepto el perdón de Dios» para declarar tu libertad de estas cadenas invisibles. Pero necesitas saber exactamente cómo romper este ciclo destructivo que ha estado saboteando tu crecimiento espiritual. La santa sueca descubrió que existe un método específico que Cristo mismo le enseñó para romper estas cadenas del autoprejuicio que tanto daño causan a nuestras almas. Y te aseguro que cuando entiendas este proceso, va a revolucionar completamente tu vida de oración y tu relación íntima con el Señor. Cristo le mostró a Santa Brígida que el primer paso es reconocer la diferencia entre el dolor santo y el dolor destructivo. El dolor santo es ese pesar genuino por haber ofendido a Dios, que nos lleva al arrepentimiento y nos acerca más a Él. Pero el dolor destructivo es esa voz constante que nos susurra que somos indignos del amor divino, que nos mantiene alejados de la mesa del banquete celestial. Imagínate a un hijo que rompe algo valioso en la casa de su padre. El dolor santo sería sentir pena genuina, pedir perdón y aceptar el abrazo amoroso del padre. El dolor destructivo sería quedarse escondido en su cuarto durante años, convencido de que ya no merece ser llamado hijo. ¿Ves la diferencia? Uno nos acerca al Padre, el otro nos aleja de su presencia sanadora. Santa Brígida escribió en sus revelaciones que Jesús le dijo: «Hija mía, cuando mis criaturas se niegan a perdonarse después de que yo las he perdonado,
están cerrando la puerta de su corazón al río de mi misericordia. Es como si pusieran una represa en medio de una corriente que quiere fluir libremente hacia ellos. Esto me recuerda a una confesión que escuché hace poco de un hombre que había estado llevando una culpa durante 15 años. Cuando le pregunté cuántas veces se había confesado de ese mismo pecado, me dijo que al menos 50 veces. 50 veces había recibido la absolución sacramental, pero ninguna había penetrado realmente en su corazón porque él mismo se había cerrado a recibirla plenamente. ¿Y sabe qué más le reveló Cristo a esta santa extraordinaria? Le mostró que cuando persistimos en la autocondenación después del perdón, estamos permitiendo que el enemigo de nuestras almas establezca un campamento permanente en nuestro interior. El diablo no puede impedir que Dios nos perdone, pero sí puede convencernos de que ese perdón no es real o no es para nosotros. Por eso Jesús le enseñó a Santa Brígida una oración específica que ella debía rezar cada vez que sintiera esa voz acusadora en su mente. Y esta oración es tan poderosa que ha liberado a miles de almas a lo largo de los siglos. Le dijo que repitiera con fe: Jesús mío, acepto tu perdón como un regalo inmerecido que fluye de tu amor infinito. No permito que mi corazón contradiga lo que tú has declarado sobre mí. Ahora presta mucha atención, porque esto que te voy a contar puede ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. Cuando Santa Brígida comenzó a aplicar esta enseñanza en su propia vida, experimentó una transformación tan profunda que su confesor documentó cómo cambió completamente su semblante físico. La paz que irradiaba era tan evidente que las personas comenzaron a acercarse a ella buscando consejo espiritual. Si sientes que este mensaje está tocando algo muy profundo en tu corazón, si reconoces que has estado viviendo con esa cárcel invisible del autoprejuicio, te pido que escribas en los comentarios: acepto mi libertad en Cristo, para que juntos podamos declarar tu liberación de estas cadenas que tanto te han limitado. Pero hay algo más que necesitas entender sobre cómo este pecado oculto afecta no solo tu relación personal con Dios, sino también tu capacidad de ser instrumento de su gracia para otros. Y aquí viene algo que muy pocos comprenden sobre la verdadera naturaleza de este pecado oculto. Santa Brígida recibió una revelación impactante. Cuando vivimos en la autocondenación, no solo bloqueamos la gracia para nosotros mismos, sino que también limitamos nuestra capacidad de ser canales de misericordia para las personas que Dios pone en nuestro camino. Cristo le mostró en visión cómo funcionaba esto. Le explicó que cuando alguien vive con el corazón cerrado a su propio perdón, es como un río que tiene piedras bloqueando su cauce. El agua sigue fluyendo, pero con mucha menos fuerza y claridad. Así somos nosotros cuando vivimos en la culpa después del perdón. Seguimos siendo hijos de Dios, pero nuestra capacidad de reflejar su amor se ve tremendamente disminuida. Recuerdo el caso de una madre de familia que vino a verme completamente desesperada. Me contó que durante años había intentado transmitir la fe a sus hijos, pero sentía que sus palabras no tenían poder. Cuando comenzamos a profundizar en su vida espiritual, descubrimos que llevaba más de 10 años castigándose por un error del pasado que ya había confesado múltiples veces. Su corazón estaba tan cerrado a la misericordia divina que, aunque hablaba de Dios con sus hijos, ellos no podían percibir el amor y la paz que deberían emanar naturalmente de una madre que conoce el perdón. Santa Brígida escribió que Jesús le dijo: «Cuando mis hijos se niegan a caminar en la libertad que les he dado, se convierten en ciegos, guiando a otros ciegos. ¿Cómo puede alguien que no experimenta mi misericordia enseñar a otros sobre ella? ¿Cómo puede quien vive en cadenas mostrar el camino hacia la libertad?» Y aquí está la parte más dolorosa de esta revelación. Cristo le mostró a la santa que este pecado de autocondenación tiene un efecto generacional. Los padres que viven atados a la culpa inconscientemente transmiten esa misma mentalidad a sus hijos. Los niños aprenden a ver a Dios más como un juez severo que como un padre amoroso, porque eso es lo que perciben en el ambiente espiritual de su hogar. Esto me hace pensar en algo que veo constantemente en mi ministerio.
familias enteras atrapadas en ciclos de culpa y vergüenza, pasando de generación en generación esta distorsión del verdadero rostro de Dios. Abuelos que nunca pudieron perdonarse, padres que heredaron esa dureza consigo mismos, y nietos que crecen pensando que Dios es imposible de complacer. Santa Brígida entendió que romper este ciclo no era solo una cuestión personal, sino una misión de liberación que podía transformar familias completas. Por eso Cristo le enseñó no solo cómo liberarse ella misma, sino cómo ayudar a otros a reconocer y confesar este pecado oculto. Le reveló que cuando oramos por alguien que está atrapado en la autocondenación, debemos pedirle específicamente al Espíritu Santo que abra sus ojos para ver la diferencia entre la convicción santa y la condenación destructiva. Porque muchas veces las personas confunden ambas cosas, pensando que mientras más se castiguen, más santos van a ser, y sabe que más descubrió esta santa extraordinaria, que existe una conexión directa entre la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos y la dificultad para perdonar genuinamente a otros. Cristo le explicó que quien vive bajo su propio juicio tiende a juzgar a los demás con la misma severidad. Es imposible dar lo que no tenemos. Si te das cuenta de que has estado viviendo en esta prisión invisible, si reconoces que tu incapacidad de perdonarte está afectando a tu familia y tu testimonio cristiano, escribe en los comentarios: "Rompo las cadenas generacionales", para declarar tu decisión de cambiar esta historia no solo para ti, sino para los tuyos. Pero ahora viene la parte más esperanzadora de todo este mensaje. Santa Brígida descubrió que cuando finalmente aceptamos el perdón de Dios de manera completa, cuando rompemos estas cadenas del autoprejuicio, experimentamos una explosión de gozo y libertad tan poderosa que transforma todo nuestro entorno. Esa liberación que experimentó Santa Brígida fue tan radical que comenzó a impactar a todas las personas que la rodeaban. Su esposo, quien inicialmente veía con cierta desconfianza sus experiencias místicas, comenzó a notar cambios tan evidentes en la forma como ella manejaba las dificultades familiares que él mismo se acercó más a la fe. Sus hijos empezaron a hablar diferente sobre Dios, ya no con temor sino con confianza, porque ahora percibían en su madre la verdadera naturaleza del amor divino. Cristo le explicó a la santa que cuando alguien rompe las cadenas de la autocondenación, se convierte automáticamente en un instrumento de sanación para otros. Es como si su corazón liberado comenzara a emitir una frecuencia espiritual que otros corazones heridos pueden percibir y recibir. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes han experimentado la verdadera libertad en Cristo. Y aquí hay algo que me impacta profundamente de las revelaciones que recibió Santa Brígida. Jesús le mostró que existe una diferencia abismal entre la humildad genuina y la falsa humildad que viene de la autocondenación. Le explicó que muchas personas creen que están siendo humildes cuando se menosprecian constantemente, pero en realidad están rechazando su obra redentora en sus vidas. La verdadera humildad, según Cristo le reveló, consiste en reconocer nuestra pequeñez, pero también reconocer la grandeza de su misericordia. Es decir, aceptar que somos pecadores, pero también aceptar que somos pecadores perdonados y amados sin condiciones. Cuando entendemos esto, nuestra humildad se vuelve liberadora en lugar de opresiva. Recuerdo a una religiosa que conocí hace años, quien llevaba décadas atormentándose por una falta cometida en su juventud. Pensaba que su constante autoflagelación mental era una forma de santidad, pero lo que realmente estaba haciendo era resistir a la gracia de Dios. Cuando finalmente entendió esta enseñanza de Santa Brígida, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Padre, toda mi vida pensé que amar a Dios significaba odiarme a mí misma, pero ahora entiendo que odiarme a mí misma es en realidad una forma de despreciar su obra de salvación. Santa Brígida escribió que Cristo le dijo: «Hija mía, cuando mis hijos se niegan a caminar en la dignidad que les he dado por mi sangre derramada, me están diciendo que mi sacrificio no fue suficiente. Cada vez que se condenan después de haber sido perdonados, están declarando que mi cruz
fue insuficiente para limpiar su pecado. Estas palabras me estremecen porque nos muestran la gravedad teológica de este pecado oculto. No es solo una cuestión psicológica o emocional. Es una cuestión de fe. Cuando nos negamos a perdonarnos después de que Dios ya nos ha perdonado, estamos cuestionando la eficacia de la redención de Cristo. Y hay otra dimensión que Santa Brígida descubrió sobre este pecado. Cristo le reveló que la autocondenación prolongada puede abrir puertas a la acción del enemigo en nuestras vidas. Le explicó que cuando alguien vive constantemente en culpa y vergüenza, su corazón se vuelve terreno fértil para la desesperanza, el desánimo y finalmente la desesperación. El diablo, según le mostró Jesús a la santa, no necesita tentarnos hacia pecados externos cuando ya estamos destruyendo nuestra paz interior con la autocondenación. Es una estrategia mucho más sutil, pero igualmente efectiva para separarnos de Dios. Por eso Santa Brígida entendió que confesar este pecado no era opcional, sino urgente. Cristo le enseñó que cuando vamos al sacramento de la confesión, específicamente para renunciar a la autocondenación y declarar nuestra aceptación del perdón divino, experimentamos una liberación que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Si mientras escuchas esto, sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón con convicción, si reconoces que has estado viviendo bajo esta falsa humildad, que en realidad es resistencia a la gracia, te invito a escribir en los comentarios «Acepto la suficiencia de Cristo», para declarar tu decisión de caminar en la verdadera libertad que Él ya pagó para ti. Pero ahora viene la revelación más extraordinaria que recibió Santa Brígida sobre este tema. Cristo le mostró algo que cambió para siempre su comprensión de la misericordia divina. Algo que cuando lo escuches va a transformar tu manera de relacionarte con Dios para el resto de tu vida. Esa revelación final que recibió Santa Brígida fue tan poderosa que cuando la compartió con su confesor, él mismo lloró de emoción. Cristo le mostró que cada vez que alguien finalmente acepta su perdón completamente, en el cielo se produce una celebración tan grande que todos los santos y ángeles se regocijan como si esa persona hubiera resucitado de entre los muertos. Le explicó que desde la perspectiva divina, una persona que vive en autocondenación está espiritualmente muerta, aunque físicamente esté viva. Pero cuando acepta la suficiencia de su sacrificio y comienza a caminar en dignidad, es como si regresara a la vida. Por eso hay tanta alegría en el cielo, porque realmente es una resurrección espiritual. Santa Brígida entendió entonces por qué este pecado era tan grave para el corazón de Dios. No porque Él se ofenda fácilmente, sino porque ve a sus hijos viviendo como huérfanos cuando en realidad son príncipes y princesas del reino. Es como un padre que ve a su hijo mendigando en la calle cuando tiene una herencia millonaria esperándolo en casa. Cristo le reveló que cuando finalmente rompemos estas cadenas, no solo cambiamos nosotros, sino que liberamos bendiciones que estaban retenidas para nuestras familias y comunidades. Nos convertimos en canales de gracia en lugar de obstáculos para la misericordia. Hermano, hermana que me escuchas, si durante este mensaje has reconocido que has estado cometiendo este pecado oculto, si has entendido que tu autocondenación no es humildad, sino resistencia a la gracia, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo ahora mismo, con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he estado resistiendo tu gracia. He creído la mentira de que tu perdón no era suficiente para mis pecados. He vivido en autocondenación creyendo que era humildad, pero ahora entiendo que era orgullo disfrazado. Te pido perdón por haber cuestionado la eficacia de tu sacrificio en la cruz. Declaro que tu sangre es suficiente para limpiar todo mi pecado. Acepto tu perdón completamente y renuncio a toda forma de autocondenación. Ayúdame a caminar en la dignidad que me has dado como hijo tuyo. Rompo toda cadena generacional de culpa y vergüenza. Desde hoy camino libre en tu amor. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, si sientes que algo se rompió en tu interior, si experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, escribe en los comentarios «Soy libre en Cristo» para declarar tu nueva identidad
y para que podamos celebrar juntos tu liberación.